Bienvenidos a Génova, la ciudad de Cristóbal Colón. No ese Colón. Bueno, al menos eso es lo que se dice. Bienvenidos a Génova, la ciudad con el puerto más importante del Mediterráneo, donde tu abuelo o tu abuela pudieron haber embarcado cuando fueron a Latinoamérica. Bienvenidos a Génova, una ciudad mágica, con unas callecitas chiquitas y unas estructuras increíbles. En este video vamos a estar recorriendo esta hermosa ciudad, así como también vamos a visitar su puerto y el Museo del Mar, donde habla de la inmigración italiana a Latinoamérica. También te quería dar un consejo por si venís para estos lados, pero ya te lo voy a mostrar más adelante. Sin más, vamos a arrancar. Che, bueno, cortita como patada de chancho. Bienvenidos a Génova. Hoy los traje a conocer esta hermosa ciudad. Algunos me dicen que es muy linda, otros me dicen que es muy fea. En este video lo vamos a ver igual. Quiero caminar un poco la ciudad y conocer y sacar mi decisión, mi opinión, si es linda, fea, si vale la pena o no. Te digo que hasta ahora con lo poquito que ya pude ver, me está gustando mucho. Y un dato curioso es lo del puerto, que acá el puerto donde se fueron los inmigrantes para Latinoamérica, Argentina, uno de ellos, está acá, el puerto. Así que lo primero que voy a hacer es ir ahí, a ver qué tal. Vamos. Génova, situada en la costa noroeste de Italia, es una histórica ciudad portuaria y una de las más grandes del Mediterráneo. Es conocida por su vibrante casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y también por ser la cuna de Cristóbal Colón. Sí, tiene un montón de callecitas chiquititas así, que están re lindas. Y me llama la atención las puertas, hay unas puertas afuera grandotas, con esculturas, todo así re lindo. Y capaz es un banco, capaz es un negocio de ropa, pero parece un museo. Increíble, esto es lo que tiene Italia. Génova es conocida por su rica historia marítima. Las estrechas calles del casco antiguo y los palacios históricos narran cuentos de comerciantes y navegantes. Su puerto, uno de los más grandes y activos del Mediterráneo, fue un centro vital de comercio y exploración desde la Edad Media. Bueno, acá estamos en el puerto más importante de la inmigración italiana a América. Si este puerto no hubiera existido, la inmigración italiana a América hubiera sido totalmente diferente. Pero nada, pensar que de acá salieron algunos de nuestros abuelos, una locura. Acá al lado del puerto hay un museo que te cuenta toda la historia sobre la inmigración italiana a América, que es lo que voy a hacer en este preciso momento. Vamos. Bueno, ahí ya entramos al museo, vamos a ver qué tal. Me salió 12 euros con el descuento de estudiante, si no salía 15. Pero vi que los precios cambiaban según el día, así que fíjense a ver qué día viene en cuánto les saldría. Pero bueno, vamos a ver qué tal esto, tengo muchas ganas de verlo y ya les cuento. Y vamos a poder entrar al submarino. Con la entrada puedes entrar a ese submarino, así que también les voy a mostrar eso después. El Museo Galata, oficialmente conocido como Galata Museo del Mare, es el mayor museo marítimo del Mediterráneo. Ofrece una extensa colección que abarca la rica historia marítima de Génova y de todo el Mediterráneo, desde la época de los antiguos navegantes hasta la era de los grandes transatlánticos. Incluye modelos detallados de barcos históricos, desde galeras medievales hasta modernos buques mercantes. Aquí se puede experimentar la vida a bordo de diferentes tipos de embarcaciones a través de simuladores interactivos. La parte que más me gustó fue la de la emigración italiana, donde se muestra la experiencia de los italianos que emigraron a América a finales del siglo XIX y principios del XX. Secondo te sono modi questi qua? Che cos'è una latrina questa? Su, avanti. Lei favorisca i documenti, prego. Documenti alla mano, certo, che sto qua a fare? Devo fare un controllo, non è che la posso fare salire così. Mamma mia. Direi che basta così per adesso. Aquí se tiene la posibilidad de ingresar a una réplica de un barco que utilizaron los italianos o la gente que emigró desde este puerto de Italia para América, y podés ver dónde la gente dormía, dónde comían, dónde iban al baño, todo. Pensar que
Los inmigrantes que iban a Argentina iban acá, viviendo en esto. Acá es como estar adentro del barco. Wow, está bueno. Esta parte parece un hostel. Esta parte parece un hostel, los colchones no son tan gruesos, pero zafan. Y nada, hay no sé cuántas, pero hay muchas camas juntas. Y ahí decía que separaban los hombres por un lado y las mujeres y los niños por el otro. Y la verdad que te hace poner en algunos momentos la piel de gallina de las cosas que tuvieron que pasar a la hora de irse de su país. Esta experiencia está buena porque es interactiva, tenés partes donde te hablan en italiano. Yo creo que vale la pena. Claro, esto ya es una clase social más alta, que ya tienen un espacio para ellos solos, menos camas. Pueden cerrar acá con algo, a ver si hay otra. Pero sí, ya es toda una clase más superior. Y así llegábamos a Argentina. Ahí está. Está el barrio de La Boca. Bueno, y me dieron un casquito para entrar al submarino. Vamos a ver qué tal. Tuve que hacer rápido porque hay un grupo de nenes, de 100 nenes, que quería entrar antes que yo porque si no iba a estar complicado. Sí, parece resistente. Cómodo, olvídate, pero resistente sí. Che, bueno, cortita como patada de chancho la visita al submarino, pero bueno, está incluida con el ticket del museo, así que de última no pasa nada. Atrás mío tenemos una réplica de un galeón español del siglo XVII que se hizo para la película Piratas. No me acuerdo ahora del año, pero no es tan nueva. Y ahora nos podemos subir. Quiero averiguar si me puedo subir gratis, digamos, o tengo que pagar tipo museo. Ahí yo lo averiguo y les cuento. Pero son unos zarpados. O sea, porque esto es una réplica, no creo que esto sea oro, pero imagínate antes si eso era oro en serio. O sea, son unos zarpados. Una belleza igual, es una belleza. Y otras cosas que le quería decir, tengan cuidado cuando vengan a estos lugares, porque hay unas personas que te dicen, te hago un regalo, y te da una pulserita, te da una cosita, y después no te sacan más de encima y le tenés que pagar para que se vayan y pasa una situación fea, y está lleno. Acá en Génova, en Pisa y en Génova fueron los lugares que más vi. Ahí, yo sé que uno intenta por ahí ser educado y lo que vos quieras, pero cuando pasan estas situaciones lo que tenés que hacer es un no rotundo y no agarrarle nada, porque te van a querer dar una pulserita, te hacen un regalo, no tenés que pagar nada, y mentira, después no te lo sacas más de encima hasta que no le da unos euros. Así que para estar más tranquilo, salvo que quiera la pulserita, la agarrás, si no, para estar tranquilo más vale decís un no, seguís caminando y ya está. Justo lo que le decía, agarrar una parejita, se veían que eran jóvenes también. Uno te dice un regalo y agarra la pulserita y después no te sacas más de encima, encima te cierran la pulserita, entonces no le puedes sacar. Así que más vale al principio, no. Te digo, salvo que quieras mucho una pulserita, decís bueno, pero si no le decís que no y seguís caminando. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo esta hermosa ciudad. Bueno, y al final no le dije nada al museo. La verdad que me gustó mucho, me pareció interesante, interactivo, me encantó, me gustó. Está bueno porque es como que te vas adentro de un barco, del barco que fue la gente de Italia a América. Yo no lo vi entero, que tiene 4 pisos, o sea, tiene la planta baja y 4 pisos. Hubo el último que lo pasé medio rápido y fui ahí solamente a la terraza porque quería ir al submarino, que pensé que era más largo y era re rápido al final, pero si no, la verdad que es muy bueno. Te lo recomiendo si venís a Génova. Y nada, está bueno esto de la inmigración, de la gente que nos hace a nosotros, que hace Argentina, esa mezcla linda que somos. Bueno, una parte viene de acá.
Aquarium de Génova, que también es muy conocido porque es el segundo acuario más grande de toda Europa, después del de Valencia, que también es hermoso. Así que nada, yo no voy a entrar, si a ustedes les gusta pueden ingresar. A mí la verdad que no me llama tanto, ya estuve en el otro museo, así que suficiente. Y así termina mi visita por Génova, una ciudad que me pareció muy linda y con mucha historia. Espero que hayas disfrutado del recorrido y si fue así te pido que te suscribas, que eso nos ayude un montón. Nos vemos en el próximo video. Chao chao.